Para que... Bien, hoy vamos a ver la tercera clase que tenemos y estamos parados en la página 10 de nuestro manual y dijimos que eran dos partes importantes. La parte primera importante, muy importante, es lo que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento conocemos como la situación histórica que ellos estaban viviendo, y luego tenemos lo que estamos viviendo a nosotros. Y dijimos que había una parte, y vuelvo a repetir, estoy siendo repetitivo en esto, pero es importante, lo que es el fondo, que es lo que permanece, y lo que es la forma. Esto lo estuvimos viendo en la clase pasada, y hoy lo vamos a ver porque dijimos ahí, vuelvo a retomar la pregunta, donde nos quedamos y empezamos a grabar. Les envié el libro de Gálatas, escrito tomado de la versión Reina Valera 2015, y además de esto está editado en unas hojas que los versículos y capítulos están de un lado. Preguntaba si alguien tuvo chance de leerlo o de verlo, qué impresión le da. Con esto es lo que vamos a empezar la clase. ¿Alguien tuvo esta oportunidad? ¿Nos comenta? Yo la verdad, pastor, no tuve tiempo en esta semana, pero te Ok, aseguro que lo veo en esta semana que viene, primero Dios. perfecto, Pastor Juan, pero no tuvo chance ni de ver el formato, ¿cómo estaba? Si Sí no, lo abrí todo eso, pero como tuve con las cosas que hacer, ya no me dio tiempo de revisarlo. estamos conscientes de que esta semana es complicada, pero como la clase no tiene que ver con tareas, más bien con ir a experiencia, esto que les voy a mandar siempre son materiales extras. Si lo leen y lo hacen es para su beneficio, y el objetivo de esto que les mandé, esto específicamente se los voy a poner, y si alguien lo tuvo chance de leerlo, por lo menos un pedacito lo va a ver ahorita, es esto que vamos a ver a continuación. Vean ustedes cómo me dicen, me ponen su dedito arriba si ahorita aparece ahí lo que les envié por ya de aquí en adelante todos se los voy a mandar por el grupo que hizo el pastor Samuel, pero antes se los mandé por diferentes medios. Entonces aquí estamos en esta forma de ver, me dicen así dedito arriba, por ahí algunos están viendo en su pantalla, muy bien. Entonces se dan cuenta cómo el libro está dividido por párrafos. Esto no está así en la versión 60, está en manera distinta. Si ustedes lo observan aquí en mi Biblia, aquí estaba yo hace rato en Gálatas, y vean ustedes cómo es el formato distinto. No cambiamos las palabras, lo que cambiamos es el formato, ¿de acuerdo? Las palabras son en la revisión que nosotros tomemos, siempre va a ser la misma. Simplemente aquí estoy haciendo un formato distinto. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál creen que sea el propósito de ver este formato? ¿Se dan cuenta? Está por párrafos. Vean, dice Gálatas 1 del versículo 6 al 9. Y lean ustedes conmigo, dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os ha llamado por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Aquí utiliza la palabra griega y no la traduce Casio de Reina, deja la palabra anatema, que dice que es alguien que va en sentido contrario. Anatema quiere decir diferente a, o en otro sentido, en diferencia, es decir, sea anatema porque va en sentido contrario. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea, y vuelve a utilizar la palabra anatema. Ahora, vean ustedes cómo este párrafo es un párrafo que abarca 3 versículos, pero tiene una idea completa. Cuando el manual nos dice, voy a dejar de compartir, cuando el manual nos dice, voy a quitar las caritas ahí chiquitas porque no les alcanzo a ver el rostro, y voy a quitar el anclaje. Cuando el manual nos dice que hay que leer por versículos y párrafos específicos, es decir,
no como mi Biblia que va a numeritos, sino por párrafos donde termina un punto y aparte y hay un punto y seguido. Entonces ya tenemos que ir cambiando nuestros párrafos. A veces si no tenemos una comprensión completa, bien hecha de lo que es la gramática española, tenemos trabajo para hacerlo. ¿Qué vamos a hacer para lograr esto? Pues lo que yo hice, ir a una página de internet, ahorita la voy a mandar por internet con ustedes, pero la voy a adelantar aquí en mi clase para que ustedes la tengan, y con esta página de internet van a poder ustedes ver dónde hay una versión que esté en esta forma, ¿no? Vamos a verla en la siguiente página. Aquí, bueno, pueden ustedes ver lo que tengo aquí, no hay problema, para no estar quitando cosas de ahí. Y esta es Chrome, es un navegador, entonces estoy ahora en internet, me dan deditos y ya me ven. Y entonces aquí tengo mis páginas donde yo voy viendo, y aquí yo tengo ya una página, se dan cuenta, aquí se llama, y ahorita voy a subir esta dirección. Lo voy a hacer. Y a veces sí necesitamos ayuda. Yo a veces pido ayuda de alguien para que me ayude a hacer cómo hacerlo, porque ya los viejitos a veces nos cuesta más trabajo hacer esto, pero lo vamos a poder hacer. Ahora, simple y sencillamente la tengo aquí en memoria, la dirección, para pasárselas ahorita inmediatamente. Pero vean ustedes cómo aquí, por ejemplo, voy a Gálatas 1, y me aparece Gálatas 1, y aquí me dice que tengo otras versiones. Ajá. Esta versión dice que es actualizada. Cuando yo puedo preferir la 60, y vean cómo el párrafo tiene estos numeritos, pero hasta aquí también está dividida en párrafos naturales en esta edición que hicieron aquí. Muy diferente a lo que tenemos, como dije hace rato, aquí donde yo estaba hace rato leyendo, que está como más complejo entender qué es párrafos. ¿Alguna duda qué es párrafos? ¿Cómo son estos párrafos? Pregunten ahora de una vez. ¿Una duda? A ver, coménteme, ¿se entendió esto? Aquí les pongo la dirección, les comparto la dirección donde pueden hacer esto que yo hice. Vayan a prueba y error practicando esto. Eso se puede hacer desde sus celulares. Ya la mayoría de los celulares traen navegador. O lo pueden hacer desde su computadora. ¿Preguntas hasta aquí? Pues yo creo que en Hollywood hacen montañas de magnates. Bien. Entonces, por ahí, cuando entre así ruido, voy a silenciarlos, pero si ustedes quieren hablar, pueden prender su micrófono con mucho gusto y platicar. Bien, entonces no hay dudas de esto. Ya vimos que son por párrafos. Ahora, vamos a ir rápidamente a un comentario que yo les mandé sobre este libro del Gálatas. Después de leer el libro de Gálatas, un servidor se puso a la tarea de escribir algunos aspectos de los versículos, y en este comentar o breve comentario hice las dos tareas que estamos haciendo. Ver la exégesis, ahora ustedes ya tienen esta palabra un poquito más clara, y la hermenéutica, es decir, cómo aplicarlo a nuestros días. Vamos a ir haciendo esto leyendo ahí en nuestro, déjenme bajar esto, leyendo en nuestro comentario que les mandé, y el comentario se llama Comentario Breve a los Gálatas. Ya también lo tienen ustedes, pero por si alguno entró o no lo ha tenido, lo voy a poner aquí. Aquí lo tenía listo para la clase, aquí está, Comentario Breve a los Gálatas. Voy a abrirlo rápidamente y se los voy a mostrar aquí un parrafito que tiene que ver con algunos versículos que están ahí. Exactamente que está hablando Gálatas.
con respecto a algunos aspectos y voy a tomar algunos comentarios de esta parte. Y es prácticamente, fíjense, lo voy a hacer para que vean ustedes cómo es una hermenéutica. Ahora va el comentario, ¿de acuerdo? Me dice nuevamente si lo estoy compartiendo adecuadamente. Comentario. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí lo deben estar viendo ustedes bastante grandecito. Vamos a crecerlo un poco más para los que tengan. Ahí está. Ahí alcanzamos a leer bien. Fíjense bien cómo es el comentario. Dice, esta es una hermenéutica. Dice, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Gálatas 5, del 1 al 2. Este fue el versículo que vamos a comentar. Y el comentario es el siguiente. Y les pone muy claro cuál es nuestra libertad en la gracia, en los versículos 13 al 15. Es decir, este versículo se explica con Gálatas 5, 13 al 15 de este capítulo 5, donde nos pide que no abusemos de la gracia. Fíjense cuál es la libertad, cuál es esta libertad de la que está hablando ahí. Aquí es bien importante entender, a nosotros ya no nos afecta la libertad, eso es la forma solamente en la circuncisión. Nosotros ya nacimos en una sociedad mexicana donde ya no es la circuncisión una manera de ser cristianos. ¿De acuerdo? Pero el fondo es que sí tenemos que tener cierta libertad. ¿Cuál es esta libertad? La misma libertad que tenían los gálatas en el primer siglo y a los cuales escribe Pablo. Esta libertad está en los versículos 13 al 15. Hermanos, ustedes han sido llamados a libertad, solo que no usen esa libertad o la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en una sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. ¿De qué nos está hablando aquí? De una libertad que sigue siendo igual para los del primer siglo como para nosotros. Los cristianos estamos llamados, este ya es un comentario del que está escribiendo, en este caso un servidor, los cristianos estamos llamados no a transgredir ninguna ley divina, ni ninguna ley humana, siempre y cuando, eso es mi opinión, sea no contraria a la divina, ¿verdad? Porque ¿cuál es una ley divina? No matarás, ¿verdad? Pero si hacen una ley que dice, todos los mexicanos tenemos derecho de matar a nuestro vecino si el perro se hace del baño en nuestro patio, entonces yo no voy a seguir esa ley. ¿Por qué? Porque esa ley va contraria a la ley divina. Gálatas 5, 16 al 24, encontramos una serie de órdenes restrictivas, fíjense bien, que está restringiendo, restrictivas, que dijimos sirven para proteger a una persona de ser dañada. Antes en el escrito yo hablé de que era una ley restrictiva. Dije que en la justicia, en la de México no es tanto, no existe esto, así como lo estoy expresando, pero en algunos otros países sí se puede pedir, en México también, pero es complicadísima esa ley, no existe en la realidad, que una persona que puede hacerme daño no se acerque a cierta distancia de mí, ¿verdad? Eso se llaman leyes restrictivas. Lo comparo con lo que dice Gálatas. Dice que hay ciertas cosas que nos dañan. Y fíjense cómo lo dice Pablo en 5, 16 al 24. Digo pues, vivan según el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne se oponen al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren hacer. Fíjense, subraya ahí para que no hagan lo que quieren hacer, porque Pablo reconoce que lo que queremos hacer nosotros a veces es contrario. Así que, ¿qué nos aconseja Pablo y la palabra de Dios? Y esto es el fondo de las cosas. Dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están sujetos a la ley. Las obras de la carne son manifiestas en adulterio, en eso se manifiestan las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí termino mi lectura, porque luego dice Pablo en los siguientes versículos, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y ya conocemos cómo termina esta parte de Gálatas capítulo 5. Ahora, lo importante de una hermenéutica correcta sería cómo aplico esto. Hermenéutica decimos que es aplicarlo a nuestros días. ¿Cómo lo aplico a nuestros días? El fondo es que no estoy sujeto a la ley, pero debo guardar cierta distancia con algunas cosas que me son dañinas. Porque dice Pablo, esta libertad no la tomen para hacer lo que se les dé la gana. Tómenla para vivir la vida santa en el fruto del Espíritu Santo. Lo que nosotros necesitamos hacer es comprender esto, pero hay una frasecita ahí que a veces puedo tomar fuera de contexto que dice, los que practican, dice así, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así dice literalmente. Si yo conecto esto con cualquiera de las personas de arriba, quiere decir que una persona que practica esto no heredará el reino de Dios. Los que practican está en verbo presente, los que están practicando esto, no los que hayan practicado esto. ¿Se entiende? Aquí estoy haciendo una hermenéutica. Ahora, aquí entramos en un tema difícil porque ahí hay pecados que a veces condenamos con más severidad que otros. ¿No es cierto? Por ejemplo, hay a quienes nos apela más un pecado y para defendernos de él le damos mayor fuerza a alguien que está cometiendo ese pecado. Entonces lo que digo adelante no es que podemos pecar, sino que tenemos que ver el resultado de la gracia en vivir el fruto del Espíritu en una actitud sana delante de Dios, en una vida correcta. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, ven en lo que dice adelante el escrito. Ahora viene la hermenéutica de Nahum Vega. Nótese, en la clase pasada les dije que hay diferentes hermenéuticas o interpretaciones, para decirlo en español más contemporáneo, y estas interpretaciones son correctas, no son correctas ni incorrectas, simplemente es una interpretación de alguien que leyó el texto. Mi interpretación es la siguiente. Dice, resuelvo el conflicto de la ley en la gracia. Es importante ver que la discusión de las órdenes de restricción que lista Gálatas 5, todas esas de aléjate de la idolatría, del adulterio, de la homosexualidad y todas esas cosas feas que leímos ahí, ¿verdad? Esas son las órdenes de restricción de Gálatas 5, no es para saber si están bien o mal, no es para saber si están bien o mal, está mal escrito, no debe ser para saber si está sin el están. No debe ser para ver si está bien o mal una persona. Eso ya lo sabemos de antemano, digo. Eso ya lo sabemos de antemano. Si una persona está en esto, está mal. El problema es condenarla antes nosotros de que Dios está dando un juicio que dice, quien hace talas cosas está desaprobado de mí. Pero está diciendo las que hace esas cosas en un presente actual. No podemos condenar a alguien simplemente porque ha cometido en el pasado algún pecado, sino porque lo condenamos porque lo está haciendo en el presente.
Y se lo está haciendo en el presente. ¿Qué debemos hacer con él? Porque aparentemente ese versículo que leímos lo hace condenado para siempre. Sin embargo, si seguimos leyendo, ya no escribo lo que escribí ahí, sino la conclusión a la que llego más adelante. Voy a brincar un poquito las hojas y adelante hablo del capítulo de Gálatas 5, 25, 26 y el capítulo 6, versículo 1 al 2. Si vivimos por el Espíritu, dice Pablo, estamos hablando del mismo capítulo, ahora en el verso 25, ya vimos que hay obras de la carne y quien vive en esas obras de la carne está condenado, en este presente está condenado. Y nosotros como cristianos vivimos el fruto del Espíritu. Ahora en el verso 25 y 26 dice, si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre. Esto es importante en el sentido de que esas faltas que está diciendo Pablo, y es mi interpretación y mi hermenéutica, es para que vivamos, o los hermanos de Galacia, vivan una vida santa. No es ningún permiso para pecar. Pablo no le está diciendo, sí, sigan así desordenados, no importa. No importa lo que está pasando ahí, sino lo está diciendo con la finalidad de que vivamos en armonía los unos con los otros. Es lo que está diciendo en Gálatas. Ellos tenían serios problemas porque querían obedecer la ley a tal grado que aún la circuncisión estaba haciendo división entre ellos. ¿Cuál es la solución? Pues vivir en el Espíritu, vivir una vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y cuáles son la manera de vivir una vida cristiana? Pues el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se manifiesta según Gálatas 5, en los últimos 2 versículos, ¿en qué cosa? En algo maravilloso, en que no somos jactanciosos. ¿Qué quiere decir jactanciosos, orgullosos? Que no estamos pensando en nosotros mismos ni hacer por nuestras propias fuerzas, sino que lo hacemos desde la comunidad de fe. Por eso, este escrito que les mandé es una hermenéutica. Ahora, voy a decir algo, voy a mandar varios escritos, salvo los que son de consulta, como el próximo diccionario de usos y costumbres bíblicas que les voy a mandar, porque vamos a empezar a hablar hoy del Antiguo Testamento, y ahí hay muchos usos y costumbres mucho más diferentes que en el Nuevo Testamento. Todos los comentarios que les voy a mandar son hermenéuticas o interpretaciones de la persona que escribe. La única fuente de autoridad para los cristianos es la palabra de Dios. Esto un hombre, Martín Lutero, lo dijo en el siglo XVI y fue la ruptura con la iglesia tradicional, que era la iglesia única en ese momento. Bueno, luego hablaremos de historia porque no era la única, siempre ha existido un remanente de cristianos, pero la católica romana fue rota por las formas de pensar de Martín Lutero. Hizo una serie de declaraciones, una serie de tesis importantes que clavó en una catedral para decir que esa era regresar a la palabra de Dios. Y una de esas tesis, la más importante o una de las más importantes es solo la escritura. Solo la escritura. Es decir, no hay otra manera más que la palabra de Dios. Podemos tener muchos comentarios bíblicos, podemos tener muchas buenos teólogos, buenas personas que escriban algo, pero la interpretación, entonces, ¿cómo podemos saber que es verdadera? Hay una regla para la interpretación verdadera que se manifiesta desde que se hizo el canon de la Biblia. Y la interpretación verdadera se basó en un pasaje de la Biblia que está en Hechos capítulo 15. ¿Qué dice Hechos capítulo 15? Como la clase es corta y me estoy saliendo de la lección, no lo voy a leer, pero ustedes lo conocen perfectamente. En Hechos capítulo 15, Pablo había predicado a los gentiles y la iglesia de Jerusalén se había quedado. Y había precisamente el conflicto que leemos en Gálatas. Algunos pensaban que para ser salvos tenían que ser circuncidados.
En Hechos capítulo 15 dice que Pablo descendió a Jerusalén para hablar con los principales de Jerusalén para ponerse de acuerdo en esto. Y ya que estaban ahí, empezaron a dialogar y a exponer lo que habían hablado de la palabra de Dios con los gentiles y cómo ellos habían recibido la salvación, el Espíritu Santo, como en el caso de Cornelio, ¿verdad? En el capítulo 13, si no me equivoco, de Hechos, no, antes, en el capítulo 10 de Hechos, y cómo ellos habían tenido una experiencia aún de la llenura del Espíritu Santo y estaban predicando el evangelio entre todos los gentiles sin necesidad de la circuncisión, de una tradición judía dentro de la religión. Ahora, cuando termina este concilio, hay una palabra ahí, ahí pueden ustedes preguntarle al hermano Google dónde está, pero dice muy clarito y muy sencillo, dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo que se les escriba a los hermanos y que solamente se les amoneste sobre estas cosas. Y hay algunas cosas que les amonestaron ahí, que desde mi hermenéutica solamente son culturales en el momento, no tendremos que prohibírnoslas nosotros porque tenemos otras herejías, otras maneras de desobedecer a Dios que a lo mejor hubieran incluido ahí, pero en ese momento era ni lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Eso no estaba bien. Ahogado y sangre, que son de las cosas que recuerdo, y dice, pero la parte importante de donde tomamos, ¿cómo tenemos una hermenéutica correcta? Es de esa parte de Hechos que nos dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, y este versículo nos da pie para algo que se llama la hermenéutica comunitaria. ¿Cómo sabemos que estamos bien interpretando la palabra de Dios? Porque todos los hermanos de nuestra comunidad están de acuerdo con lo que estamos interpretando. ¿De acuerdo? ¿Se queda claro esto? Es decir, y además que el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad. Porque ellos dicen ahí muy claro, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo de que les escribiéramos en cuanto a esto y que no sujetáramos a los hermanos a la circuncisión. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto se llama, ¿cómo dije que se llamaba? Hermenéutica comunitaria. Y lo que vamos a hacer de aquí en adelante es hermenéutica comunitaria. Así que lo que leamos en el manual, lo que leamos en los textos que yo les mande, los comentarios, tiene que estar bien de acuerdo con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. No podemos estar hablando algo ni diciendo algo nuevo ni diferente a la palabra de Dios, porque es ahí cuando vienen las herejías o las divisiones en las iglesias, ¿verdad? Cuando nos apartamos de lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. ¿Y quién nos dice que estamos diciendo la verdad? Pues la comunidad. Y algo muy importante, que lo que predicamos como doctrina verdadera es práctico para vivir la vida cristiana. Si nosotros estamos en el fruto del Espíritu Santo y vivimos este fruto, cualquiera de ellos o todos juntos, entonces quiere decir que hay armonía y paz. Y entonces podemos releer Gálatas 5 con ojos de una comunidad que está viendo la palabra de Dios como verdadera. Hasta aquí, comentarios, preguntas. ¿Todo bien? Bien. Vamos al manual rápidamente, porque vamos a ver el manual, esta parte en 2 clases, y empezamos hoy es al final de la página 11, por favor. Y vamos a ver las narraciones en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo vamos a partir en varias partes, y ahí encontramos las narraciones, y vamos a ver cuántos son las narraciones en el Antiguo Testamento. Dice, la Biblia contiene más contenido del género narrativo que de ningún otro estilo literario. Es decir, vamos a dividir la Biblia no como lo hemos hecho tradicionalmente, Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos. Hoy vamos a hacer una división diferente. Lo vamos a dividir por géneros literarios. ¿De acuerdo? ¿Qué son los géneros literarios? Son la forma en que se escribe.
Es diferente contar algo que hacer un poema. Es diferente, muy diferente hacer una obra de teatro que contar algo. Vamos a ver cómo hay diferentes géneros literarios. El que vamos a ver en esta ocasión es las narraciones en el Antiguo Testamento. La Biblia contiene más literatura de género narrativo que ningún otro estilo literario. Los siguientes libros del Antiguo Testamento están compuestos en su mayor parte, porque a veces dentro de los libros literarios hay poesía, ¿verdad? En su mayor parte en género narrativo. ¿Cuáles son estos? Pueden leerlos ahí y los conocemos. Génesis, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Daniel, Jonás, Ageo, además de Éxodo, naturalmente. Pasamos a la página 12, Números, Jeremías, Ezequiel, Isaías y Job también contiene gran cantidad de porciones narrativas. Ahora, hay otros libros que contienen narraciones en el Antiguo Testamento, pero son compuestas. Hay libros que son verdaderos poemas, acrósticos, muchos otros que vamos a ver más adelante. En el Nuevo Testamento aparecen partes extensas en el Nuevo Testamento, perdón, no antiguo, leí mal. En el Nuevo Testamento, partes extensas de los 4 evangelios, casi todos los libros de Hechos son narrativos. Ya vimos que también vimos el género de los ¿cómo vuelvo ahí? La carta de los epístolas, dijimos que se llamaban epístolas o narraciones. Bien, vamos adelante. Vamos a las características de la narración. ¿Qué es la narración? La narración bíblica nos cuentan cosas que sucedieron. Su propósito es mostrar a Dios en acción, en su creación y en medio de su pueblo. Todas las narraciones tienen un tema, desarrollo y personajes. Todas las narraciones tienen tema, desarrollo y personaje. Lo que no es narración, subraye lo que no es narración. ¿Qué no es narración? Las narraciones en el Antiguo Testamento no son solamente historias sobre las personas que vivieron en la época del Antiguo Testamento. Ahí tenemos la abreviatura AT como Antiguo Testamento. La vamos a empezar a mencionar así por razones prácticas. Y entonces decimos, no, fíjense bien, no son historias de personas. Son narraciones, pero no son solamente narraciones de personas. Y podemos añadir ahí adelante de nuestro manual, es palabra de Dios. O sea, dentro de esa narración, dentro de ese acontecimiento, está la palabra de Dios. ¿Cómo lo comprobamos? Por ejemplo, está la narración de Faraón. Sí, estamos de acuerdo que ahí está la narración de Faraón. Y dentro de esta narración de Faraón, dice después la palabra, dice, Dios usó vasos, es Pablo precisamente el que lo dice, Dios usa vasos de honra y de deshonra. Ahí está la huella de Dios en todo esto. Hay cosas terribles en el Testamento, terribles, pero vamos a ver cómo tienen que ver con todo esto. Otra cosa que no es, las narraciones de la T no son alegorías, y ahí tiene un número 9. ¿Qué es alegoría? Vaya hasta abajo en su hojita y ahí dice que es una alegoría. Lea por favor que es una alegoría y luego dígame si queda clara la aclaracioncita que hace la nota. Bien, ya lo tienen ustedes en mente, ya lo leyeron, ahora les platico yo lo que para mí es una alegoría. Una alegoría es una historia donde cada uno de los elementos tiene que ver con algo que quiero enseñar, con una enseñanza que quiero dar. Y entonces digo, quiero contarles una historia, ¿verdad? La historia es de un hombre que tenía una viña y se fue lejos y se las encargó a unas personas.
y esas personas la malgastaron o no la cuidaron bien, entonces la persona que estaba lejos mandó a sus sirvientes, y esos sirvientes fueron, y como vieron que eran los sirvientes del dueño, pues los mataron. Cansado de mandar a tantos sirvientes, mandó a su propio hijo y también lo mataron. Es decir, es una historia, pero esa historia tiene que ver con algo que quiero decirles en realidad, ¿sí? Eso se llama una alegoría. Aunque en la Biblia hay alegorías, y como la narración que les acabo de contar la contó Jesús como una parábola, las alegorías sí son válidas en la palabra de Dios, pero no todas son alegorías. Cuando yo leo que Moisés se acercó a la zarza ardiente y se quitó los zapatos, yo digo, la alegoría de la zarza ardiente quiere decir que el sol un día se arde y no se consume. Y las sandalias que se quitó Moisés significa que los seres humanos debemos andar descalzos toda la vida. Eso es una alegoría que no es válida. ¿Se dan cuenta? No todo en la palabra de Dios tiene una alegoría. Cuando en la palabra de Dios nos muestra una alegoría, nos da una interpretación de la alegoría. Cuando no tenemos una interpretación de la alegoría, quiere decir que era simplemente una historia. No podemos decir que todas las historias tienen una alegoría. A veces tenemos la idea, ya cuando vamos cómo predicar, el curso de cómo predicar, vamos a ver que uno de los peligros más grandes que tenemos como predicadores es querer que todo tenga un significado. Alegoría es eso, que todo tenga un significado. Y leemos en la palabra de Dios, y Jesús lloró. ¿Qué será el significado de la palabra Jesús lloró? Y entonces queremos buscar una alegoría, porque es algo humano que nos pasa, y empezamos a pensar, ¿qué querrá decir la palabra con Jesús lloró? ¿Sí? Entonces, esto es una alegoría. Vuelvo a repetir, alegoría en la palabra de Dios se usa cuando tiene una interpretación dentro de la misma palabra de Dios. No podemos usar la alegoría simplemente por usarla. Había en un curso que tomé de cómo predicar hace muchos años, había una ilustración de una persona que está preparando el sermón y dice, ¿recuerdas esta ilustración, Esther? Más o menos que de los camellos que decía, estos son los camellos, el primer camello, porque van a buscarle novia a uno de a Isaac, ¿verdad? Es Rebeca cuando da de beber a los camellos. Cuando Rebeca da de beber a los camellos y de esta manera les escoge. Bueno, Esther tiene mejor memoria que yo. Pero alguien puso a hacerse la predicación, decía, y el que le da de beber quería decir tal cosa. Cada camello, el primer camello significaba esto, el segundo camello significaba esto. Y dice, y el tercer camello, ¿qué significará, verdad? Entonces, esto nos deja ver que la palabra de Dios nos habla de historias, pero estas historias no necesariamente son alegorías. Ahí vamos a regresar a nuestro manual. Gracias, Esther. Dice, la narración del Antiguo Testamento no son alegorías, ni historias con significados ocultos. Esa es otra parte que nos gusta mucho, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ahí en Proverbios tal palabra que no entendemos? ¿O qué quiere decir la palabra Shelah en los Salmos, verdad? ¿Es una palabra oculta? ¿Será una palabra como para decir algo y que se te aparezca una olla de oro? No, no hay significados ocultos en la palabra de Dios. Siempre remitámonos a Deuteronomio 29:29. En este curso lo vamos a estar repitiendo constantemente. Las cosas reveladas, las cosas secretas pertenecen al Señor. Las reveladas a nosotros para que las vivamos. Todo lo que entendamos o interpretemos de la hermenéutica que hagamos tiene que ser vivible. Lo podemos tener que vivir en la palabra. Es decir, no tienen un significado oculto. Medio sale de lo correcto. Las narraciones no responden todas nuestras preguntas sobre un tema dado. Ahí es cuando nosotros pensamos, a ver, quiero hablar sobre, voy a poner un tema espinoso, pero es un tema que a veces queremos hablar, debemos hablar en iglesia. Quiero hablar sobre adulterio. Quiero hablar sobre el pecado del adulterio. Y me voy al libro de, ya sea a Samuel, o más bien va a ser Reyes o
Crónicas, y habló sobre el pecado de David. Es una historia. Ahí hay un problema, ¿no? Con Betsabé y el pecado, y manda a matar a su esposo, y habla de orgullo, pero no necesariamente nos va a dar una respuesta al problema de cómo resolver un pecado, cómo atenuar un pecado. Sí nos puede dar directrices, pero no nos va a dar una respuesta. Es decir, ese famoso, Señor, háblame con tu palabra y háblame con esto que dice aquí. A veces la técnica del dedo, ¿verdad? Así, el ojeado y el dedo no funciona. Dios nos habla con su palabra, mínimo leyendo un capítulo, sino que un libro completo, sino que una colección de libros completos. Y entonces empiezo a comprender de repente y digo, Señor, verdaderamente, cuando veo los cielos, obra de tus manos, y pienso, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y me doy cuenta de mi limitación, entonces empiezo a ver cómo es mejor de esta manera. Entonces, veamos aquí lo que no. Sigo, nuestro culto no me quedé, ¿ok? No responden a todas nuestras preguntas sobre un tema dado. O sea, sí responden a preguntas, pero no sobre un tema dado. La Biblia misma no dice cómo Dios hace la mayoría de sus obras milagrosas, es decir, no queramos explicar ahí todo lo maravilloso de Dios, simplemente nos quedamos pasmados y ya, ¿verdad? Ahí está. Vean ustedes, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y vino el primer día y puso Dios orden. Esto es algo milagroso, ¿no? Milagroso, es algo portentoso porque cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, significa que la tierra no está sola, significa que es un universo completo al cual Dios pone orden, y es un universo que es infinito y Dios está más allá del universo, ¿verdad? Y vean ustedes aquí cómo esto es interesante. Y ahora vamos a las últimas dos viñetas. ¿Me ayudas, amor? Por favor, porque ya mis ojos se cansaron. Aquí. Las características. No, aquí. Las. Estoy moviéndose una rayita aquí. Las narraciones del Antiguo Testamento no siempre enseñan directamente, aunque las narraciones del Antiguo Testamento no dan siempre necesariamente una enseñanza directa. A menudo ejemplifican lo que se enseña directa y categóricamente en otro lugar. Vamos a hacer un ejemplo ahí. Fíjense bien. Aunque en la historia que cuenta, se cuenta sobre David y Jezabel, Betsabé y lo que pasó con su soldado, no tienen una relación directa. Sin embargo, es claro que todos los demás versículos desaprueban esta actitud, ¿no? Desaprueban esta actitud. Es decir, lo demás nos va a llevar a consensar o a ir a un lugar. Al final tenemos que decir, nuestra interpretación bíblica, y aquí utilizo una palabra técnica de la interpretación, pero es importante que la diga de una vez, es cristocéntrica. Todo pasa a través de lo que hizo Cristo en la salvación. Desde el primer versículo de Génesis 1, el capítulo 3 de Génesis, donde nos habla de la caída, hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, tiene una visión cristocéntrica. Todo pasa a través de la obra salvífica de Jesucristo. Ahora sí, la última rayita aquí. No se pueden interpretar las narraciones de modo tan detallado como si cada una de sus partes, sucesos, descripciones o declaraciones tuviera un mensaje especial para el lector, independientemente de las otras partes. Ok, es decir, no es agarrar un pedacito de la Biblia y decir, aquí dice esto, aquello. Por eso no podemos
Es bonito a veces leer la Biblia y hay serie de sermones que hacen en las iglesias que dicen, hoy vamos a tener una serie de sermones durante todo el 24, ¿verdad? 2024 sobre el libro de Gálatas y vamos a empezar. Y hoy vamos a ver solamente las primeras 2 palabras del libro de Gálatas. Entonces abrimos el libro de Gálatas y hoy vamos a analizar las 2 primeras palabras del libro de Gálatas. Pablo apóstol, y esa es la predicación. Y el siguiente domingo sobre la predicación es no de hombre ni por hombre. Entonces ahí nos vamos pedacito por pedacito y luego decimos, ¿qué es un hombre? El hombre pues fue creado por Dios, es decir, no es así como se interpreta la palabra de Dios, se interpreta leyendo todo en contexto porque no fue escrita palabra por palabra en ese sentido, sino fue escrita como parte de una narración o de una historia, que tiene que ver con una historia más grande, que es la historia del hombre, y la historia tiene, por eso es que cristocéntrica, la historia tiene un centro sobre el cual está girando todas las cosas. Y este centro sobre el cual está girando todas las cosas es la salvación del mismo hombre. El hombre es pecador, no puede salvarse a sí mismo y necesita a Jesucristo como salvador. Seguimos adelante ya con el siguiente punto B, por favor. Ya están ahí en la página 12, por favor, el punto B. Principios para la interpretación de las narraciones. Veamos algunos principios a tener en cuenta para la interpretación de narraciones. Ok, hasta ahí. Fíjense bien cómo vamos a analizar aquí los 9 principios y eso sí sería bueno que las tuviéramos. Marque ahí una línea en su manual, por favor, al lado, y póngale afuera principios, para que cuando usted lea el Antiguo Testamento y una narración del Antiguo Testamento, tome en cuenta, primero leer toda la narración y luego tomar en cuenta estos principios. En esta próxima semana, que ya es Pascua, vamos a leer un librito chiquito también, se los voy a mandar en este formato, voy a ponerlo a hacer rápidamente para mandárselos pronto, que va a ser el libro de Ruth. Vamos a estar hablando del libro de Ruth. Y vean ustedes cómo cuando hagan esta lectura, si tienen oportunidad, vayan tomando estos principios que nos va a ayudar Esther a leer. 1. Una narración del Antiguo Testamento por lo general no enseña directamente una doctrina. Es decir, cuando leamos el libro de Ruth, no estemos buscando una doctrina ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería? ¿Alguien recuerda la historia de Ruth? Es una historia conocida en el Antiguo Testamento, y en esta historia, ¿cuál doctrina podríamos buscar ahí? La doctrina de seguir a la suegra. Esa doctrina no la habían escuchado, ¿verdad? Entonces, en base a eso podríamos hacer una buena doctrina de seguir a la suegra, ¿verdad? Una buena doctrina de ¿qué más? Del fulano, ¿verdad? Que le dice, hey, fulano. Ven acá. Ven acá, ¿verdad? Entonces, esa sería buscar una doctrina en una narración, no necesariamente en una narración. Vamos al número 2. Una narración del Antiguo Testamento usualmente ilustra una doctrina que se enseña con un mandamiento o principio en otra parte. Volvamos al libro de Ruth. ¿Cuál sería esa doctrina que sí se enseña en otra parte? Pues el buscar de Dios, ¿verdad? Porque dice, serviré a tu Dios, serviré, ¿verdad? Al Dios que tú sirvas te voy a seguir. Ese sería algo que sí se enseña, pero no está ahí implícito, pero se enseña en otros lugares, ¿no? Entonces ahí está la doctrina del Dios verdadero, único Dios. Hay un solo Dios, el Shema. Hay un solo Dios, no hay otro Dios, ¿verdad? Entonces ella deja todo para seguirle a alguien porque quiere seguir al Dios verdadero. Es una doctrina que está ahí adelante. Vamos al siguiente. 3. Las narraciones informan lo que pasó, no necesariamente lo que debió haber pasado, ni lo que debe pasar todo el tiempo. Por lo tanto,
No todas las narraciones tienen una aplicación moral identificable. Es decir, ahí hay una narración, tomamos un libro ahí en esta ocasión, pero vamos a otro libro, el libro de Esther, otro libro pequeñito que tiene una historia. ¿Y qué dice en el libro de Esther que hacen para escoger a la reina? ¿Un concurso de qué? ¿Lo recuerdan ustedes? Un concurso de belleza. Un concurso de belleza. Entonces decimos, en base al libro de Esther, entonces nosotros es bíblica los concursos de belleza, ¿verdad? Vamos a hacer en nuestras iglesias, a partir de, entrando en la primavera, hacemos nuestro concurso. ¿Y por qué eso así, hermano? Pues es que ahí dice en la Biblia, ¿verdad? No podemos hacer de una narración una doctrina, ¿de acuerdo? Vamos a seguir adelante. 4. Lo que los personajes de las narraciones hacen no es necesariamente un buen ejemplo para nosotros. Con frecuencia es precisamente lo opuesto. Bueno, ahí ya no vamos a poner ejemplos porque hay muchos, ¿verdad? Pero ahí tendremos ejemplos de David, ¿verdad? De los hijos de David, de Salomón mismo, ¿verdad? No podemos decir, mira, pues Salomón tenía muchas mujeres, entonces es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Entonces no podemos hacer eso. Seguimos, 5. La mayoría de los personajes de las narraciones del Antiguo Testamento son imperfectos y sus acciones lo son también. Y volvemos ahí al caso de David, ¿verdad? Fue un hombre imperfecto. Me parece que quien le escribió la historia del rey David le ayudó un poquito, lo puso un poquito más bonachón porque ha de haber sido terrible, ¿no? Como cada uno de los aspectos de su vida que fueron ahí exhibidos, pero no son de ninguna manera personajes, pues, perfectos, ¿verdad? 6. No siempre se nos dice al final de una narración si lo que ocurrió era malo o bueno. Se espera, perdón, que podamos juzgar bien con lo que Dios ya nos ha enseñado directa y categóricamente en la Escritura. Ahí hay ejemplos en el Antiguo Testamento, cuando ustedes leen, hay momentos donde dice que es terrible lo que estaba pasando, situaciones muy difíciles. Una de esas es las propias hijas de Noé, que emborrachan a su papá para tener descendencia con él. Entonces, no nos cuenta realmente, bueno, aunque nos cuenta el resultado de esto, pero nos cuenta, no dice si fue bueno o fue malo, ¿no? El asunto, en el sentido, ¿cuál es la enseñanza moral? Pues sería complejo y sobre todo ver en algunos momentos cuando, por ejemplo, cuando las hijas de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Que es Israel, cuando a Dina, ¿no? La mancillan y van y hacen venganza, ¿verdad? En ese sentido, pues no sabemos si es bueno o malo. Hay otro momento también cuando ya en la conquista del pueblo, hay un pueblo que es engañado, ¿verdad? Y le dicen, pues sí, los vamos a aceptar, nomás circuncídense. Y cuando están recién operados, van y los matan. Entonces dice uno, bueno, ¿eso es bueno o es malo? ¿Verdad? Todo eso es a dónde es simplemente una narración que está en el horizonte de la cruz, ¿verdad? En el horizonte de Cristo. Por eso decimos que tenemos una visión cristocéntrica. Seguimos adelante, por favor, Esther, para hacer una pausa chiquita. Ya me pasé un poquito. ¿En cuál vamos, mejor? Perdón. Sí, perdón. Imperfectos. El 7. Ok. Todas las narraciones son selectivas e incompletas. No siempre se dan todos los detalles pertinentes. Juan 21:25. Recuerden ustedes que Juan terminó diciendo, no cabrían en el mundo los libros para escribir lo que pasó aquí, ¿verdad? Ese es Juan 21:25. ¿Seguimos? Lo que aparece en la narración es todo lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, pensó
que era importante que nosotros supiéramos. Al final el Espíritu Santo es el que nos da la palabra de Dios, ¿no? Lo que pensó que no todos los detalles. Inclusive tenemos aspectos muy importantes, como es la vida de Jesús, que nos la presentan en cuatro cámaras diferentes, en 4 ideas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Y por último, faltan 2, ¿no? 8. Las narraciones pueden enseñar explícitamente, afirmando algo con claridad o implícitamente implicando algo con claridad, pero sin declararlo. ¿Qué es eso de implícito y explícito? Es decir, puede estar ahí sobre la mesa un tema importante, ¿verdad? Puede ser cualquier doctrina, no nos lo dice con claridad de qué está hablando, pero nosotros al leer la narración decimos, sí, realmente, pues el hijo de David, ¿verdad? Absalón estaba en una circunstancia complicada, no podía realmente heredar porque estaba en contra no iba a seguir la línea de David, ¿verdad? Entonces decimos, pues ahí está que está mal el asunto. O simplemente leemos en la palabra que dice, ¿sabes qué? En el mismo libro de Primero de Samuel, el primero de los libros de Samuel, cuando dice, ¿sabes qué? No, no está bien. No está bien que Saúl sea rey. Lo desecho, lo quito, pongo a otro. O sea, es una cosa muy directa. Es una cosa implícita, directa, que nos está diciendo ahí la narración. No podemos distinguir a veces entre una y otra, estamos ahí. Y por último tenemos el número 9. En todos los casos, Dios es siempre el héroe de las narraciones bíblicas. Eso es bonito, ¿no? En todos los casos, Dios tiene un propósito final y Dios sabe lo que está haciendo. Bien, ahora sí, vamos a tomar 2 minutos. Ahora vamos a hacer una calistecnia diferente. Vamos a pararnos y vamos a ir por una taza de agua, una taza de café, una taza de té, una taza de refresco, prohibida la Coca-Cola. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Regresa al otro, ¿no? Pura. Ahí no, ahí no. Todos tienen que levantarse e irse por ahí. Si no, agarren su silla para que podamos estar en la siguiente parte. ¿Sí? Bien, ya ocupen su lugar, un momento. Ya caminamos, ya trajimos nuestro refresco, Vamos a ver qué vamos siguiendo. Letra C, al final de la página 12, por favor. Y vamos a ver una narración, unas narraciones que nos hablan de algunos aspectos. Vamos a ver a Ruth y vamos a ver la narración de José. Ok, vamos entonces con esta narración. Ejemplos de interpretación de narraciones. La narración de José. Dios ocupa el centro de la atención en la narración. Él puede realizar lo que quiere por medio de por medio de personas imperfectas como José, su familia y el faraón. Dios conservó a mucha gente y comenzó a crear para sí un pueblo especial. Allí encontramos la aplicación moral de la historia, que se centra en la misericordia y la providencia de Dios, la cual nos lleva a respetar su voluntad y a confiar en esa providencia. ¿Recuerdan la historia de José, el de la capa de colores, que es regalado por sus hermanos, ¿no? Parece que todo es ahí vendido, perdón, por sus hermanos. Parece que ahí todo es contrario al personaje central, todo le va mal. Por fin, cuando va prosperando, pues es acusado falsamente por la esposa de Potifar.
Y todo esto tiene que ver con, pero va a la cárcel y ahí le interpreta un sueño al copero del rey y a quien está de ayudante del rey, y al final es al panadero, y al final es restaurado y puesto en buen lugar. Todo esto nos habla de una historia donde la narración vemos que Dios tiene en control todas las cosas, ¿no? Esto es bueno para saber que las narraciones al final, Dios está teniendo el control de todas las cosas. La historia de José es una narración que está en la Biblia y es una historia en sí que tiene que ver completamente con ver un propósito de Dios en nuestras vidas. La doctrina principal es Dios es el que tiene control de todas las cosas y está preparando algo que es a su propio pueblo para que con la hambruna que había no pereciera su pueblo en Israel, sino que bajara a Egipto y quedara ahí para sobrevivir algún tiempo, no sabemos de qué, de mucha hambre en la tierra. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos al siguiente narración. La narración de Ruth. 1. La narración dice que Ruth se convirtió a la fe en el Señor, Dios de Israel. 2. La narración dice de modo implícito que Boz era un israelita justo que guardaba la ley de Moisés, aunque muchos otros israelitas no lo hacían. 3. La narración nos dice que de modo implícito que la historia es parte del fondo ancestral del rey David y por extensión de Jesucristo. 4. La narración nos dice implícitamente que Belén era un pueblo excepcional durante el periodo de los jueces, a causa de la fidelidad de sus ciudadanos. Bien, esta narración está incrustada en el libro de los jueces y esta narración es muy diferente a la narración que hay leyendo el libro de los jueces. No me imagino yo esta narración de Ruth incrustada en el libro de los jueces. Entre qué juez sucedió, no me lo alcanzo a imaginar, pero es una narración extraordinaria donde Dios dice, a pesar, porque recuerdan que el libro de los jueces tiene una característica muy especial, ¿no? A veces he dicho que es la característica de algunas iglesias, no de las de nosotros, pero de algunas iglesias, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía, ¿no? Era una cosa terrible, que cada vez estaba peor la situación, pero ahí hay un momento en ese tiempo, que es el libro de los jueces, donde hay un personaje especial que son mujeres que están hablando de una relación con Dios, de un varón, vos que está en relación con Dios, donde sí están de acuerdo a la voluntad de Dios, y todo esto sucede para darnos cuenta que la narración está incrustada en el propósito eterno de Dios. Así, en todas las narraciones del Antiguo Testamento, debemos entender que Dios está dejándolo como parte de la historia de su pueblo. Seguimos adelante, por último, una advertencia. Implícito no significa secreto. Implícito significa que el mensaje se puede entender con lo que se dice, aunque no se exprese con muchas palabras. Sí, implícito es simplemente decir, ¿verdad? Es cuando uno dice, o con una mirada, implícitamente está diciendo algo. Entonces, implícito es simplemente, no es claro, no es directo, no está oculto, pero se marca ahí que hay algo que está pasando. Algo implícito, dijimos, era lo que vos era un hombre justo, ¿verdad? Que quiso hacer lo correcto, no quiso tomar el lugar que no le correspondía, estuvo dispuesto a ayudar a esta mujer, ¿verdad? Y deja descendencia a él no solamente, sino es parte de la descendencia de David y luego sería la descendencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Siempre de la forma legal. Y siempre de la forma legal y correcta, ¿no? No se salió, no abusó, tuvo justicia, ¿no? En forma implícita. Recuerdan que dice, ¿quién eres? Es una extranjera. Uf, esto era terrible, ¿no?
pero dice él, pues el Señor nos dijo, extranjeros fueron. Recuerdan que en Deuteronomio les hace una advertencia muy clara de que como ustedes fueron extranjeros, tienen que tener misericordia con los extranjeros, con los que van de paso, ¿verdad? Con los que van en tránsito por el camino en los países desconocidos. Ahí vamos adelante con la letra D. Vamos bien de tiempo y vamos con la letra D. Precauciones finales. ¿Por qué algunas personas encuentran a menudo en las narraciones bíblicas cosas que en realidad no están en ellas y ponen sus propias ideas e interpretaciones en vez de leer en la Biblia lo que Dios quiere que sepan? Oh, y esta es una pregunta del tamaño del mundo. Perdón, es el que te quité la vista. Pero vean, esta es una pregunta del tamaño del mundo porque si ustedes analizan las herejías o las doctrinas chuecas que ha habido a lo largo de la historia del cristianismo, todas se basan en historias o interpretaciones de la Biblia. O sea, no están diciendo, no inventaron otra Biblia. Bueno, además de los, ¿cómo se llaman los del ángel? Se me fue el rollo. Los santos de los últimos Los santos de los últimos días que sí tienen su libro del Mormón. La mayoría de ellos se basan en una mala interpretación, inclusive los mormones también toman muchos pasajes del Antiguo Testamento para muchos de sus costumbres o ideas que están equivocadas con la palabra de Dios. Entonces, esto es por qué se hace la pregunta en manual. ¿Por qué será? Y vamos a ver las respuestas ahora. Vean ustedes, ¿qué hay? Hay 3 razones principales. Primera, porque están desesperadas por conseguir información que les sea útil, de valor personal, que se aplique a su propia situación. Esto es terrible. Es decir, si yo tengo un pecado y veo en la Biblia que está ahí, pues digo, bueno, imagínense que yo quiero matar a alguien, ¿verdad? Y digo, pues ¿dónde busco en la Biblia que me autorice matar a alguien? Ojo por ojo. Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? O veo que pues llegó el pueblo y destruyó a nadie, dejen vivo. Mira, aquí Dios autoriza. Son pecadores. Y así suena feo, pero así literalmente lo utilizan algunas palabras, algunas personas. Así de ese tamaño. Otro aspecto que puede ser, aunque no son historias del Antiguo Testamento, la esclavitud, aunque también viene en el Nuevo Testamento, pero también puedo decir, mira, fueron esclavos, tenían esclavos, desde que uno de los patriarcas tenía su esclava, Agar, ¿verdad? Entonces, pues está autorizado, ¿verdad? ¿Por qué me dices que soy inmoral si aquí en la Biblia había un patriarca que tenía un esclavo? Seguimos adelante, por favor, la segunda razón. Entonces, la primera razón, recapitulando, volviendo a repetir, es porque están buscando en la Biblia para justificar su propio pecado, su propia forma de ser. Que les favorezca. Segunda, son impacientes. Quieren sus soluciones ahora mismo, en este libro y en este capítulo. ¿Cómo le hago para que en este libro diga y en este capítulo diga lo que yo quiero que diga, verdad? Ese es un problema muy, muy mayor que hacemos. Estar buscando. Cuando digo dice en la Biblia es porque ya lo leí toda la Biblia, ¿verdad? No porque leí un pedacito de la Biblia. No por leer un pedacito de la Biblia puedo decir ya dice en la Biblia. Debo decir dónde lo dice, por qué lo dice y bajo qué situaciones lo dice, ¿no? Dije que les iba a mandar esa cita del autor que lo dijo, pero no lo he hecho, lo voy a hacer. Seguimos adelante. Número 3. Tercera. Esperan, equivocadamente, que todo en la Biblia se aplique directamente como instrucciones a su propia vida. Sí, la Biblia no es un manual para decir, ¿qué voy a hacer ahora que les pasó a ustedes? ¿Qué hago si graniza? No tiene esa función la Biblia, no es un libro de adivinación. Cuando nosotros pensamos en ese sentido en la Biblia, estamos en un gran, gran problema. Entonces ahí vamos a tener cuidado con eso y tener mucho cuidado porque, como decía antes, estas actitudes a veces son lo que nos
nos hace definitivamente tener algunas herejías. Aquí hago un alto antes de pasar a la siguiente parte para preguntarle, ¿algunos de ustedes conocen alguna cosa que esté fuera de la palabra de Dios, alguna doctrina que esté errada, que se base en algún pasaje del Antiguo Testamento o más o menos relacionan con algún pasaje del Antiguo Testamento? ¿Alguna vez han oído algo que está mal y dicen esto, por ejemplo, está en el Antiguo Testamento? O hay personas que dicen que está en la Biblia y no está también a veces. ¿Alguien nos quiere contar de esto? ¿Cuál ha sido su experiencia con esto en algunos pasajes? ¿Ninguno? Esperamos un minuto a ver si hay alguien que ha tenido esta experiencia. Aquí mi alumna del lado izquierdo. Pues no me viene nada claro a la memoria, Ok, espéralo. pero sí me llama algo la atención que cuando quieren defender algún punto en especial, siempre recurren al Antiguo Testamento. Si se dan cuenta, el Nuevo Testamento casi nunca es su referencia. Sí, buena aportación. Sí, generalmente ahorita a mí tampoco me viene a la cabeza, pero sí es común que a veces utilicen el Antiguo Testamento para justificar algunas cosas y algunas cosas oscuras, ¿no? Sí me viene a la cabeza, pero no lo tengo bien claro porque me lo dijeron hace poco. La vaca y lo... La vaca de... ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, adelante, Sergio. Eh, el día de hoy me toca ir a darles a un centro de rehabilitación. Yo trabajo con los centros de rehabilitación y me decían ahora, oiga, si en la Biblia, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tenían muchas mujeres, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Entonces, y varias cosas del vino, X, pero principalmente ahora me dijeron esto, pues si ellos tenían muchas mujeres, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Me entiendes? Y sí me dejó un poco pasmado, no sabía qué contestarle ahí, la verdad. Es esto. Gracias, Sergio. Sí, ese es uno de los puntos más comunes, ¿no? Bueno, ¿por qué los patriarcas tenían 2 esposas o 3 y todavía tenían en concubina, ¿verdad? Es más, la esposa le dijo, pues toma a mi esclava para que tengamos descendencia. Y ahí tenemos que, como estaba diciendo Sergio muy atinadamente, pues son preguntas que nos hacen para justificar, porque él dijo, me hace la pregunta porque ellos lo quieren hacer, ¿verdad? ¿Y cuál sería la respuesta? Bueno, el Señor nos dice muy claramente que Él nos ha hecho para hacer, dice, en el Nuevo Testamento, dice, varón y hombre a los críos, los dos serán una sola carne. Está hablando de 2 personas que se unen para cumplir el propósito eterno de Dios. Ahora, las circunstancias especiales de las sociedades donde vivían, ¿verdad? No los autoriza a vivir de esa manera. ¿No? Porque entonces, bueno, si quieren vivir así, pues que vivan en esa época bíblica, ¿verdad? Donde había que andar con una espada y un escudo para protegerse, ¿verdad? Y sembraban y no vivían, no tenían luz eléctrica, y bueno, es así, ¿no? Y algunas personas piensan que vivir de acuerdo a la Biblia es vivir como vivían las personas en ese tiempo. Bueno, es muy su idea, pero no es así como se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive en santidad. Y si esto de tener varias mujeres es inmoral, y ya lo vimos en Gálatas, ¿verdad? Cuando dice adúlteros, precisamente está refiriéndose a esta capacidad del adulto de tener varias parejas, que es una naturaleza del mundo, entonces esto es inmoral, ¿verdad? Entonces no tenemos que tener problema con eso. Pero sí es, como dice Sergio, muy adecuadamente, es una pregunta que le hacen a uno, porque dicen, si en la Biblia dice esto, pues, y hay preguntas así, me recordó a alguien que alguna vez hace muchos años me preguntó, a ver, en la Biblia, ¿dónde dice que prohíbe el cigarro?
¿verdad? Entonces, bueno, no existía el cigarro en ese tiempo, no lo podía prohibir, ¿verdad? Y no sé si lo hubiera prohibido, porque Dios no prohíbe nada. Nos da a escoger entre la vida y la muerte. Escoge ahora, ¿verdad? Entonces, esa sería una respuesta. Bueno, escoge cómo quieres vivir, conforme a lo que Dios dice o no. Pasamos, si no hay otro comentario, al punto siguiente. Y tenemos la letra D en el manual que está en nuestra página 13, perdón. Ya vamos aquí. Vamos a leer hasta aquí. Preguntas. Perdón. Ya. Precauciones finales. Hay 3. ¿Por qué algunas personas se encuentran a menudo en las narraciones bíblicas cosas, ya lo leímos, ¿no? Ya. Sí, ya. Porque están desesperados. Sí. Perdón. Sí, te moví mal. Y estas también, ¿no? Directas, estas 3. 1, 2, 3. Y aquí vamos. Para evitar estas. Para evitar esta tendencia, se deben considerar 6 errores de interpretaciones más comunes que la gente comete al buscar respuestas en algunas partes de la Biblia. Alegorización. Ahí vamos a detenernos. Ya dijimos que era una alegoría, ¿verdad? Estarle buscando a cada partecita de la Biblia qué tiene que ver, qué significado tiene, ¿verdad? ¿Qué significado tiene? La Biblia no es un libro de significados. No puedo tomar la Biblia, no puedo tomar la Biblia en cualquier parte y decir qué significado tiene. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, recordando ahora algo? Vean ustedes cómo de repente tiene una parábola famosa, si me ayudas, amor, con Isaías 5. Vayan a Isaías 5, por favor. Y nomás empieza a leer nada más para que nos acordemos de qué es. Es una parábola común que es mencionada. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Hasta ahí. Es la famosa parábola que hizo algo Dios para expresar la palabra, ¿verdad? Y esta viña era el pueblo de Israel que dio uvas silvestres, no dio uvas. Las uvas silvestres tienen la característica que son poco jugosas y amargas. Él quería hacer vino con este lagar, ¿sí? Es la historia del pueblo de Israel que fue desechado. Y esta es una historia que está contando el profeta Isaías para decirle al pueblo: ustedes fueron plantados para ser dulces y son silvestres. Me fallaron. Pero ahora, ¿qué pasa si yo hago una alegoría de esto? ¿Qué sería una alegoría? A ver, ¿qué es la viña? La viña significa, voy a imaginarme, la viña significa la vida, ¿verdad? Y dice que plantó un lagar y había edificado en medio de ello una torre. ¿Qué significa la torre? La torre significa la Biblia, porque está en medio de todo, ¿verdad? Ya estoy haciendo una alegoría aquí. Y había un lagar. El lagar era una cosa muy interesante porque se ponía en una lomita, ¿verdad? Y le ponían piedras y arriba había como una tinita de piedra. Eso es un lagar. Cuando les mande el de usos y costumbres bíblicos, buscan lagar a ver si estoy en lo cierto. Y este lagar tenía la característica de que era de piedra y ahí se ponían las uvas y se aplastaban de diferente manera, con madera, y cuando se aplastaban, corría por la lomita el jugo de uva y había una vasija al final donde caía el jugo de uva. Entonces yo digo, esto significa nuestras oraciones que se derraman delante de Dios. Bueno, es muy bonito todo esto. Estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de
de las oraciones. Esto es pero es una alegoría. El profeta ni Dios, ni el Espíritu Santo estaba pensando en esto, que estoy pensando en mi cabeza ahora, como idea de lo que es esta parábola del huerto de Dios, del amado que sembró este lagar. Estamos entendiendo entonces que es una alegoría. Un gran problema en el Antiguo Testamento es buscarle hacer una alegoría. Alejémonos lo más posible de las alegorías, salvo aquellas, dijimos que ya tienen una interpretación en la misma palabra, que nos cuenta una alegoría y luego nos dice, esto significa esto, y esto significa esto, y esto significa esto. Ahí es una alegoría bíblica válida. ¿De acuerdo? Vamos a seguir adelante. Sin contexto. Sin contexto. Esto es muy interesante. Un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Eso reza en la sabiduría popular bíblica cristiana, ¿verdad? Cuando yo simplemente tomo un versículo y vuelvo otra vez a Isaías 5, que es un bonito pasaje, y yo ahí digo, déjenme buscar el versículo. Aquí están. Sí, dice aquí está. Es el versículo 3 de Isaías 5, y voy a leer la palabra. Juzgad ahora. Está ahí a la mitad del versículo, dice, juzgad ahora. El pasaje completo dice, les pongo delante y juzguen ahora entre Israel y yo, ¿verdad? Dice mí ahí en la traducción que tengo. Y lo dice porque luego da una explicación a la alegoría. O sea, esta es una alegoría que tiene una explicación, pero la Biblia tiene la explicación, yo no tengo que ponerle la explicación. Pero cuando digo juzgar ahora, mira, aquí veo que la Biblia nos pone a juzgar, así que yo voy a juzgar a todos. Entonces, la Biblia nos autoriza a estar haciendo juicios sobre las personas. Entonces, en base a la palabra de Dios, hermano, yo estoy juzgándote que tú eres una mala persona, que tú no cumples con tus tareas en tu trabajo. Yo te voy a juzgar y te voy a castigar y te voy a dar unos bibliazos santos, ¿verdad? En la cabeza para que te comportes, porque Dios en base a Isaías 5:3 me puso como juzgador. ¿Por qué? Porque tomé solamente una porción fuera de contexto. No puedo hacer esto porque estoy faltando al texto. Y no solamente un texto como cualquier otro de una narración o de una historia, estoy faltando a la palabra de Dios. Y esto es malo, porque aquí estoy estorbando al reino de Dios, estoy estorbando al propósito de Dios, estoy en contra de la palabra de Dios. Y esto le puede pasar a Nahum Vega y les pasó a los fariseos. Ellos querían ser justos y rectos y tomaban la palabra de Dios de tal manera que el Señor le dice, bueno, es que ustedes están interpretando mal este pasaje. Están interpretando mal este pasaje. Tengamos cuidado en la interpretación porque lo que les pasó a ellos es que fueron muy localistas, tomaron partes pequeñas de la Biblia y el gran problema aquí, me queda un minuto para decir esto, el gran problema aquí es que la mayoría de la cultura evangélica está basada en solamente partes de la Biblia. Por eso, alguien dijo por ahí, como el dicho que hacía el pastor Arevalo, los evangelios según los santos evangélicos, ¿no? Los evangelios según los santos evangélicos. Y alguien más escuché en algún momento que decía que la Biblia, que tiene toda esta cantidad de libros y palabras que tenemos aquí, 66 libros en nuestra Biblia, la iglesia cristiana solamente ha leído una porción aproximada
o la que cita todos los libros citados o los versículos citados en la Biblia, solamente es una porción como esto que tenemos aquí. Dice un 5%. Esa es nuestra Biblia, un 5%. ¿Se dan cuenta ustedes cuál es el problema? Que no somos cristianos bíblicos, que hay poca cultura bíblica en nuestro medio. No digamos, no quiero decir que nos aprendamos los versículos de la Biblia, o que los sepamos de memoria, o que los recitamos como taravilla. No, ese no es el chiste, ¿verdad? O que nos sepamos no, que la leamos constantemente y que sea parte de nuestra vida cristiana, y poco a poco va entrando en nuestro corazón, en nuestra mente, y cuando vamos a tomar una decisión, la tomamos en base a la palabra de Dios. Entonces es cuando verdaderamente los cristianos vamos a ser más bíblicos, cuando empezamos a leer. Y empezamos a leer la palabra de Dios. Qué bueno que estamos ahora iniciando el año, acabamos de tomar nuestros buenos deseos, y estos buenos deseos es iniciar bien con la palabra, con la lectura de la palabra de Dios. Y de esta manera no vamos a sacar de contexto, ni alegorizar, ni sacar de contexto. Y esto tiene que ver también con el siguiente punto, porque nos está hablando de algunos problemas que tenemos que tener cuidado. Y en la letra E está ahí bien mal la numeración, porque empieza con la C, ¿no? Pero eso fue un error ahí de Word, que posiblemente también tengan ustedes, pero vamos con la letra E. Selección. Selección. Cuando yo selecciono un pasaje específico para justificar mi doctrina, es decir, puedo escoger cualquiera de ellos y yo escogería alguno. No sé cuál es su punto en cuanto a algunos aspectos, pero voy a tocar uno que a lo mejor espero no afectar a nadie, pero vamos a suponer que ustedes deciden que de acuerdo a cuando dice que la mujer debe orar con el cabello tapado, ¿verdad? Y antes así se usaba. Yo asistí a una iglesia donde así era, no sé, ahora ustedes cuéntenme cómo es, pero antes tenía uno que taparse la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, no uno, una, mi esposa. Y entonces, pues esto era en base a un versículo bíblico. Alguien lo seleccionó y dijo, hermano, tiene usted que taparse la cabeza. Hace un año aproximadamente yo escuché algo, y ya terminará el tiempo, escuché algo, ya estoy muy cerquita del final, escuché algo que me llamó mucho la atención. Lo comento no como un juicio a la iglesia ni como una crítica, sino que algo que me espantó porque así era en ese tiempo. El hermano pastor, que era un hermano pastor ya viejito, como yo comprenderé, estábamos precisamente en una clase de Biblia, de nuestro movimiento, y estábamos hablando de cómo van cambiando las costumbres en las iglesias, porque definitivamente ahora los jóvenes lo ven normal, pero nosotros que ya tenemos cierta edad, cuando llegamos a ciertos servicios decimos, Dios mío, ¿cuándo pasó esta herejía en nuestra iglesia, no? Porque nosotros teníamos otra manera. Bueno, el cristiano vivía con la Biblia y el himnario, ¿no? Algo que ya desapareció. Y la Biblia, pues ahora es esto, ¿no? ¿Traes tu Biblia? Sí, aquí la traigo, hermano. ¿Verdad? Eran cosas que no estábamos acostumbrados. Estábamos hablando de esto y él nos da testimonio en cierto momento y dice, una de mis impresiones más grandes cuando yo fui joven fue un día que llego a la iglesia y antes había lo que se llamaba altar. Todavía en algunas iglesias hay, algunas iglesias modernas ha desaparecido, es decir, la plataforma o el altar. Y entonces era día de no era día de servicio, ya era un joven que servía, hermano ya de más de 80 años. Dice, yo era un joven que servía como joven en la iglesia y llegaba y me gustaba orar en el altar. Antes se oraba en el altar de rodillas, ¿no? Recuerdan ustedes los que tienen más edad, así se hacía. Y dice, llegué a eso cuando vi que la hermana estaba haciendo el aseo. La hermana que hacía el aseo estaba haciendo el aseo. Y entonces le dice la hermana, hermano, ya terminé el aseo. Y dice, vi muy sucio el altar. Era una tarima, la vi sucia que necesitaba barrerse. Y le pregunto, hermana, ¿no va a limpiar ahí? No, nomás por preguntar, pues. Y la respuesta, no, hermano, porque el pastor me prohíbe subir al altar. Y él dijo, pues, ¿a quién, verdad? Y ¿le puedo preguntar por qué le prohíbe? Dice, porque me leyó un versículo
en la Biblia y unas palabras que dice, la mujer es inmunda. Porque en el Antiguo Testamento hay un momento en que dice que la mujer en ciertos momentos de su periodo natural de procreación, ¿verdad? Tiene su menstruación y en ese momento la Biblia dice que era inmunda. Y nomás leyó ese versículo. Y en base a ese versículo no le permitía barrer, aunque no fuera día de culto. Digo, y respeto mucho el punto de vista de la interpretación del pastor, pero al fin y al cabo era solamente una parte, una selección solamente para hacer una doctrina de la Biblia. Entonces, tengamos cuidado con seleccionar solamente una partecita. Vamos pues al final de eso. Combinación falsa. Las combinaciones falsas, ¿verdad? Cuando juntamos 2, 3 versículos errados y que dicen algo que son realmente... Errados no, los juntamos y hacemos algo errado. Sí, tiene razón mi esposa. Juntamos versículos que dicen cosas que son verdad para decir algo que no es verdad. Eso, pues es común y hemos escuchado muchas cosas que dicen, a ver, espérame tantito. Estás diciendo con este y estás diciendo que la Biblia dice eso, pero son cosas aisladas que son en sentido contrario, ¿verdad? En sentido contrario. Vamos adelante. Nueva definición. Es que cuando nosotros decimos, no, lo que la Biblia realmente quiso decir no era eso. Lo que la Biblia realmente quiso decir en el original era esto. Eso tengamos cuidado. La Biblia sigue diciendo lo mismo desde que se escribió hasta que deje de existir el ser humano. No hay cambio ni hay razón para decir que Dios cambió. ¿Recuerdan que dice Dios no cambia, dice Hebreos? Él no tiene ninguna mutación y sombra de cambio. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No, la salvación siempre. Si alguien dice, no, hermano, es que, pues mire, ya hay otra manera de interpretar la Biblia y ahora ya no se necesita de la salvación, ahora simplemente con que las personas sean buenas, que sean moralmente correctas, políticamente correctas, ya pues podemos aceptar que es la manera que se entra ahora al cielo, porque no podemos decir que hay una nueva interpretación de la Biblia. Y por último, Autoridad extra canónica. canónica. ¿Qué es la autoridad extra canónica? Hay muchos libros, aquí me iba a detener por más tiempo, pero lo vamos a ver rápidamente. Hay muchos libros que son aparentemente que se escribieron en el tiempo de la Biblia, pero son escritos después. Esto tiene que ver con el canon bíblico. ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia? 66 libros, ¿no? Y estos son los libros que llamamos canónicos. Ahora, en el Antiguo Testamento se escribieron algunos libros que no entraron dentro de estos libros porque son meramente de valor histórico. Y la razón por la cual no entraron es porque fueron escritos después del tiempo que dicen que fueron escritos. ¿Cómo saben estos los eruditos? Muy sencillo. Si yo escribo un comentario como el que les escribí ahora a los Gálatas, después de leer el libro de los Gálatas, y yo pongo ahí la palabra COVID-19, quiere decir que fue escrito después del 2020, ¿verdad? Y si yo digo que este escrito fue en el 2000, pues me van a decir ustedes, no, porque en el 2000 no se conocía o no se le había asignado, ni siquiera el virus existía, no había pasado al ser humano y no existía esta pandemia. Entonces, de la misma manera, había esta regla. En el Nuevo Testamento también hay libros que llamamos que están fuera del canon, muchos evangelios, será muy interesante leerlos, pero no podemos tomar una doctrina de ahí. El culto a los muertos, por ejemplo, se toma de un libro que no está en la Biblia, pero que es histórico, y eso es un ejemplo clásico. Es decir, tenemos que tener cuidado con no usar cosas que no están en la Biblia. Y a veces las usamos. Hay un ejemplo que me llamó mucho la atención a mí, que dice que ni una hoja del árbol se cae si no es la voluntad de Dios.
Y a veces lo decimos, y eso no está en la Biblia. Y un día leí que estaba en un canto cristiano. Y uno puede decir, pues es que la Biblia dice, y bueno, es una verdad, pero no está en la Biblia. Entonces, se dan cuenta cómo a veces nosotros no estamos usando palabras que son fuera del canon bíblico, ¿no? De esta manera. Y bueno, vamos, si no hay ninguna duda, vamos a ir al final y les mando el libro de Ruth. Dice, no hay ninguna narración en la Biblia escrita especialmente para usted, aunque sí es válido decir cuando ponemos nuestro nombre o todas esas cosas en nuestro devocional, sí se vale eso, pero no hay una que digan, le escribieron para Nahum Vega en el siglo XXI, no. El hecho de que alguien haya hecho algo en la historia bíblica no significa que usted tenga permiso u obligación de hacer lo mismo también. Es decir, yo no voy a ir a sacrificar a mi hijo primogénito porque lo hizo un patriarca, ¿verdad? No porque lo hizo Abraham con su hijo Isaac, lo voy a hacer yo. El deber del cristiano es obedecer y hacer lo que Dios le pide que haga a través de las escrituras. Ejemplo, es no porque algún patriarca israelita tenía 2 mujeres, ahí es lo que me estaba diciendo hace rato el pastor Sergio, eso me da permiso a mí también en este tiempo a tener 2 mujeres a la vez. Jacob, Raquel y Lea. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Antes de irnos, comentarios finales, por favor, ahora y luego la foto.